Buenos días, tribu. Bueno, pues la píldora de esta semana versa sobre el perdón. El perdón es ese regalo silencioso que dejamos en la puerta de aquellas personas que nos han hecho daño. El perdón es un fenómeno complejo, no es nada sencillo. Todo el mundo sabe lo que es el perdón, incluso el niño más pequeño sabe lo que es. ¿Pero acaso sabemos perdonar? El perdón forma parte de nuestra cotidianidad, del día a día. Constantemente nos vemos implicados en situaciones en las que entra a juego el perdón. ¿Y por qué es así? Porque en cualquier relación humana hay posibilidad de sentirnos ofendidos y de sentirnos dañados. Desde lo más insignificante que puede ser un gesto, un mal gesto, una palabra malsonante, un detalle que no nos ha gustado, hasta cuestión de más trascendencia como puede ser el sentirnos traicionados. Por lo tanto, en el día a día convivimos con el perdón o con la falta de perdón. El perdón es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Pues porque consta de varias fases. Si es algo sin insignificancia, muy insignificante, perdón, pues bueno, pues puede ser un acto de un solo momento, un clic, ¿no? Pero si es algo que nos ha causado mayor daño, realmente consta de varias fases y nos va a llevar su tiempo y debemos saberlo. El perdón no significa pasar páginas sin más, sino el perdón significa plantear el canje de la culpabilidad del señalar con el dedo a la responsabilidad. ¿Y de qué depende la capacidad de personal de perdonar de cada persona? Bueno, pues depende de la percepción que tenga de esa ofensa, de ese daño que se le ha hecho. Es decir, no es una cuestión objetiva. A dos personas les puede ocurrir o verse sometidas a los mismos acontecimientos y no lo van a percibir o interpretar de la misma manera. También depende de la historia de cada persona, de su trayectoria, de sus vivencias personales. Depende de cómo esa persona concibe la vida, concibe la existencia. Depende también de su escala de valores, de sus creencias morales, de sus creencias religiosas, por supuesto, claro que sí. Y también de la actitud que toma la persona que nos ha ofendido. También es muy importante para ayudarnos a perdonar. ¿Y qué implica el perdón? Bueno, pues el perdón implica empatía. Es imprescindible la empatía, tanto para perdonar como para pedir perdón. Tú tienes que ponerte mínimamente en el lugar de la otra persona, aunque no lo entiendas, para comprender mínimamente por qué se ha comportado así. Y la falta de perdón implica orgullo y también soberbia. ¿Y qué se encuentra detrás de cada ofensa? Porque estamos diciendo que detrás del perdón hay una ofensa y un dolor. ¿Y qué hay detrás de esa ofensa? Bueno, pues detrás de esa ofensa hay algo que nos han arrebatado. Puede ser un objeto, pero también puede ser la dignidad. Puede ser el sentirnos humillados, el sentirnos avergonzados. Y eso es más complicado. Es algo que nos han arrebatado y que era nuestro. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para elaborar ese perdón y para que comience el proceso es identificar qué es aquello que ya no tenemos y que nos han quitado. Y luego es muy importante tener claro que las circunstancias no se pueden cambiar, que pertenecen al pasado. Pero sí que podemos cambiar o modificar nuestra mirada y nuestra actitud hacia lo que pasó y reinterpretarlo de una manera más benevolente que nos permite introducir ese perdón y que nos permita sanarnos. ¿Cuándo es imposible perdonar? Bueno, pues es imposible perdonar mientras sigamos juzgando, mientras sigamos culpabilizando a la otra persona, mientras sigamos responsabilizando. Es imposible perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque también caemos en las garras del rencor y del resentimiento. Entonces es imposible, es inviable. En cierto modo,
perdonar no es hacer ningún favor a nadie. Perdonar es hacernos un favor a nosotros mismos. Porque perdonar es un acto de liberación. Nos libramos del sufrimiento, nos libramos de parte del sufrimiento, perdonando. Y tenemos que ser conscientes de que es así. Por tanto, es una decisión personal. Nadie va a perdonar por nosotros. Somos nosotros los que sinceramente y con honestidad debemos perdonar o no perdonar, pero somos nosotros. Perdonar no es olvidar. Es más, para perdonar es imprescindible recordar lo que ha pasado. Es imprescindible. Por lo tanto, si realmente olvidas, ya no es necesario el perdón, para nada, ya no hay perdón. Perdonar es además una carretera de doble sentido. Cuando perdonamos a los demás, nos estamos perdonando a nosotros mismos y nos estamos sanando, nos estamos librando de ese dolor. Perdonar es un acto de generosidad. Perdonar es patrimonio de los fuertes, no es un signo de debilidad. Porque perdonar significa sanar ese corazón que ha estado sangrando, que ha estado sufriendo. El acto de perdonar es reconocer la grandeza del ser humano, porque es un acto de valentía. Y sobre todo no olvides que nada va a cambiar tu pasado, nada. Pero perdonar sí que puede cambiar tu futuro. Por lo tanto, te animo. Si tienes que perdonar, perdona, que todavía estás a tiempo. Bueno, feliz semana, tribu.